Bienvenidos mis queridos amigos de Tristemente Célebres, y hoy les traigo una crónica policial más que interesante. En este caso vamos a estar hablando de Alacrán, el informante del jefe de la Brigada de la Matanza, de Mario Chorizo Rodríguez, allá por el año 1995. Una historia que tiene muchos ribetes y bueno, el tipo usaba a los informantes para llegar a las bandas criminales más importantes de la época y ponerle fin. Y ya van a ver por qué hablo de ponerle fin. Así que sin más, vamos a escuchar la crónica y luego vamos a estar haciendo un pequeño repaso. Vamos. El tipo se llamaba Juan Carlos Argüelles, pero respondía al simpático mote de Alacrán. Había salido del penal de Olmos hacía 3 semanas tras purgar 2 años por un robo y vivía en una pensión de mala muerte sobre la calle Río de Janeiro, a metros de la estación de Herli. Allí, en la madrugada del 4 de julio de 1995, lo fue a buscar la policía. Media hora después, con un dolor punzante en una costilla por un golpe que recibió durante su arresto, fue arrojado a un calabozo. Recién al despuntar el amanecer, lo llevaron a una oficina mal iluminada, donde un sujeto canoso y espigado le señaló una silla. Él no tardó en reconocerlo. Se trataba del jefe de la temible Brigada de la Matanza, el comisario Mario Chorizo Rodríguez. Sintió miedo. Sabía que en circunstancias análogas a la suya, pocos hombres salían ilesos. No obstante, para su asombro, la dureza facial de Rodríguez se disolvió en una mueca amigable. Mientras le ofreció un cigarrillo y sus palabras fueron: "Vamos a hablar de negocios". Aquella mañana, Alacrán pasó a integrar su nómina de soplones. Para la opinión pública, Rodríguez era un policía exitoso. La prensa lo vendía como la contracara de la prolífica superbanda, que en esa época era un flagelo para bancos y blindados. Apenas unos días antes había recapturado a su líder, el Gordo Valor, tras fugarse de Villa Devoto, lo que le valió una felicitación del mismísimo gobernador Eduardo Duhalde. El Chorizo no solo integraba el círculo de confianza del jefe de la bonaerense, Pedro Kloczik, sino que su aspiración era sucederlo, cuando aún no se hablaba de la maldita policía. Lo cierto es que su legajo chorreaba sangre. También se le atribuía su responsabilidad en las 2 feroces golpizas al periodista Hernán López Echagüe, y en un campo de su propiedad fue hallado el cadáver del albañil Andrés Núñez, el primer desaparecido desde el regreso a la democracia. Una hermosura de persona. Para sobrellevar semejante constelación de asuntos se valía de buches, por lo general ampones en problemas, reclutados en los márgenes del Gran Buenos Aires. Las reglas eran claras. A cambio de zonas liberadas o un módico porcentaje en las ganancias, esos hombres realizaban toda clase de operetas, desde simples batidas hasta arriesgados trabajos de infiltración, pasando por el plantado de pruebas antes de algún allanamiento, además de aprietes, cobros y ajuste de cuentas. Ellos no se conocían entre sí, y en ciertas ocasiones hasta se delataban unos a otros. La cosa funcionaba como un servicio de inteligencia en clave de arrabal. En esa estructura, Alacrán pasó a ser una figura prometedora. El enlace habitual entre el expresidiario y la brigada era un lugarteniente del jefe que respondía al apodo de Lagarto.
Se trataba del suboficial mayor Luis Venancio Vargas, y solía caminar con un tal Tribilín, llamado así porque su semejanza con el personaje de Disney era notable, solo que su mirada causaba escalofríos. Se llamaba Daniel Leguizamón, y era un agente penitenciario que había sido asimilado a la tropa de Chorizo. En septiembre de aquel año, ambos buscaron a Alacrán en la pensión de Herli, y sin saludar ni nada, el lagarto le dijo: «El viejo quiere verte». Era así como sus hombres le decían a Rodríguez. Ese tenía muchas expectativas depositadas en el Alacrán, porque desde su reclutamiento y esa fecha, su desempeño contabilizaba la entrega de varios malvivientes, un cargamento de merca y una partida de pañales en poder de piratas del asfalto. Ya en la oficina de Chorizo, le pasó una foto a Alacrán. Enseguida lo reconoció al retratado, ya que había compartido con él una ranchada en Olmos. Era el Lobo Castro, un ampón de fuste. Alacrán creía que aún estaba preso. Salió hace un mes, fue la aclaración del comisario. Ahora anda con unos muchachos que se dedican a voltear terminales de colectivos. Finalmente, dijo que la banda solía parar en un taller mecánico frente al polideportivo de Chacarita en San Martín. Alacrán salió de aquel despacho con la orden de infiltrarse allí. Al día siguiente llegó allí a bordo de un Volkswagen Gazelle marrón que le había facilitado el comisario. Lo primero que le impactó fue el cartel sobre la entrada. En grandes letras negras se leía SIDA, aunque más abajo especificaba que era la sigla de Servicios Integral del Automotor. Lo segundo que le impactó fue que la banda ya estuviera infiltrada, ya que allí reconoció al santiagueño, otro buche de la brigada. Luego supo que el Chorizo no confiaba en él por dos razones de peso: tomaba pala y vendía humo. Fue luego la explicación de Tribilín. En los días posteriores, Alacrán fue haciendo bien los deberes. Tanto fue así que luego de ganarse la confianza del Lobo, fue volcando los oídos de Tribilín, con quien se citaba a diario en un tugurio de Avellaneda datos muy precisos y meticulosos sobre las actividades de esa banda. Y el broche final fue informar el momento exacto en que la misma volvería al taller después de cometer un hecho. El Chorizo fijó ese instante para la emboscada. Durante la mañana del 4 de octubre, la patota policial se fue preparando para la acción sin dejar detalles librados al azar. Hasta tenían 3 testigos falsos por si algo salía mal. Alacrán intercambiaba tribalidades con el lagarto junto al portón de la brigada. En tanto, una quincena de efectivos que lucían chalecos de nylon con las iniciales de la bonaerense acomodaba ametralladoras, fusiles automáticos y escopetas en los vehículos. El delator, al observar eso ir y venir, preguntó: ¿para qué tanto fierro? ¿Los van a meter en cana o los van a cortar? En el argot canero, esa última palabra es sinónimo de ejecución. El lagarto alzó los hombros y contestó: vos sabés cómo es Mario, lo vamos a cortar, ¿querés venir? Alacrán horrorizado rechazó la invitación y no tardó en irse de allí. Ya al filo del atardecer, en el televisor de un bar vio una placa roja del noticiero de Crónica TV que lo dejó helado. Cruento tiroteo en San Martín, 5 delincuentes abatidos. Su merienda quedó a medio tragar. Luego supo que los tipos de brigada habían puesto todas sus fichas al factor sorpresa. 10 irrumpieron por la entrada principal, otros por un acceso secundario. El fuego que se desató fue afinado y certero, como en una práctica de tiro al blanco. 3 pistoleros quedaron despatarrados. Mientras tanto, el Lobo iniciaba una desafortunada carrera con el propósito de agarrar un fal que estaba en un extremo del local, pero de pronto algo lo frenó, en el aire. Había sido alcanzado en el pecho por una ráfaga de plomo.
Su cadáver, al estrellarse de espaldas contra una columna, quedó arrodillado. Otra ráfaga lo terminó de tumbar. El santiagueño, con los ojos desorbitados, fue testigo de aquel desenlace y salió corriendo con las manos en alto. Sus últimas palabras fueron: «No tires, Mario, soy yo». El resumen de aquella coreografía fue vertida por Tribilín al entregador, en una conversación telefónica mantenida al caer la noche. Alacrán quedó tan espantado que ni siquiera quiso cobrar su parte. Pero el comisario, hombre de palabras si los hay, mandó un emisario para saldar los números. No era otro que el Lagarto, quien de manera solemne le entregó una pila de billetes. Esos billetes estaban manchados de sangre en el sentido literal, y dicha sangre aún estaba húmeda. Alacrán se quejó por ello. El Lagarto entonces lo miró con sorna antes de decir: «¿Qué carajo querés? Los billetes estaban en el bolsillo del lobo y se mancharon. No vas a pretender que la tarasca la ponga el comisario, ¿no?». Aclarado este punto, Alacrán se marchó. Meses después, Alacrán fue cosido a tiros en otro operativo batido por él y que encabezó el comisario Rodríguez. Quizás sus últimas palabras fueron: «No tires, Mario, soy yo». Muy bien, llegamos al final de esta historia, de esta crónica policial, un poquito más larga que lo común, pero valió la pena, porque realmente para llegar a sus últimos días de Alacrán, todo lo que hacía este muchacho, ¿no? Todo lo que pasó en el medio y cómo terminó. Así que bueno, espero que les haya gustado la crónica, dejen sus comentarios en la cajita abajo, suscríbanse, denle el dedito para arriba, pidan alguna historia, anímense a pedir historias que las vamos a hacer. Los estoy esperando en el próximo Tristemente Célebres. Chao.